hermosa noche, sábado. Es un privilegio que el Señor nos concede de estar acá en casa del Señor. Sea cada uno de ustedes muy bienvenidos. También doy la bienvenida a la hija de nuestro hermano Henry, que está aquí. Dios te bendiga. Esperamos volverte a ver más. Dele un aplauso. Está aquí esta jovencita. Dios me la bendiga. Sé que Dios tiene cosas grandes en tu vida. Gloria a Dios. Dios es bueno. Y cada uno de ustedes, pues como dijo nuestra hermana Verónica, somos de casa. Y sea cada uno de ustedes muy, muy bienvenidos. Bueno, el Señor es bueno y maravilloso. Creo, hermano, que no es fácil. Solo le digo al Señor, aquí está mi vida. Úsame, quiero ser solamente un barro en las manos del Señor. Bueno, sin más preámbulo, vamos a ir a Marcos 2. En el Evangelio de Marcos, por favor, se pone de pie en reverencia a la palabra del Señor. El Evangelio de San Marcos 2, del 1 en adelante. Bueno es nuestro Señor. Bueno, y se lee la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y la letra dice así. Entró Jesús otra vez a Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podía acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el techo en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaba allí sentado alguno de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones y decían estas personas: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecado sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Que es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Vamos a venir en palabra del Señor para que sea el Espíritu de Dios usando mi vida. Ustedes oren por mí para que sea Dios usando mi vida. Gracias, Padre Celestial. Gracias, mi Dios amado, por esta preciosa tarde, Señor, noche, que tú nos has concedido estar acá, Señor. Ya entonamos cánticos a ti, rendimos culto a ti, te alabamos, Señor, y te bendecimos. Y ahora es el momento de esta palabra, Señor, esta palabra que tú traes en esta noche, primeramente para mi vida, Señor. Que seas tú, Señor, que esta palabra edifique en mi vida, que la ponga en práctica, Señor. Esta palabra, Señor, que tú traes, Señor, seas tú, Espíritu Santo, usando mi vida. Que no sea yo, no permitas que hable yo, sino que sea tu Espíritu Santo ministrando mi vida, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermoso pasaje que leímos. El tema que
he traído en esta tarde noche es el paralítico perdonado. El paralítico perdonado le puse al tema de esta noche. El Señor Jesucristo hizo este milagro muy extraordinario en esta ciudad llamada Capernaum. Dice la palabra de Dios que Capernaum era el centro, era la base del ministerio de Jesucristo, que ahí Jesús llegaba a esa casa. Se dice que podría ser de Pedro o con Andrés, pero la palabra de Dios no lo especifica de quién era la casa. Pero en esa casa Jesús llegaba y ahí, como le digo, era la sede del ministerio de Jesucristo. Y desde ahí iban para muchos lugares, para aldeas, ciudades, cercas y lejanas, a llevar el evangelio de Jesucristo, a llevar las nuevas del evangelio de Jesucristo, a predicar a aquellas almas perdidas, alcanzar las almas necesitadas. Esa ciudad era el centro del ministerio de Jesucristo. Y allí en la sinagoga de esa ciudad, el Señor Jesucristo empezó a predicar, empezó a enseñar, empezó a ministrar. Y dice que aquellos doctores de la ley, aquellos escribas, aquellos fariseos se quedaron maravillados, se quedaron asombrados de mirar tanta doctrina, tanta enseñanza, cómo Jesucristo hablaba, cómo Jesucristo predicaba, cómo Jesucristo enseñaba esos mensajes con autoridad, no solo con autoridad, sino que daba esas enseñanzas con amor, con compasión a las almas perdidas. Como Jesucristo les hablaba, pero también les hacía ver el pecado que el pueblo estaba viviendo, cómo los confortaba el pecado, pero con una gracia, con un amor, con una misericordia, aquellas almas perdidas, aquellas almas que necesitaban de un pastor que las pastoreara. Y Jesucristo ahí en la sinagoga, Él empezó, y aquellos doctores de la ley se quedaron asombrados y haber dicho: ¿no es este el hijo de José, el carpintero? ¿No es este el hijo de María? ¿Cómo pudo tener tanta sabiduría? ¿Cómo tiene tanto conocimiento para hablar con denuedo? ¿Cómo hablaba? Porque Jesucristo hablaba en parábolas, hablaba en analogía, en metáforas. Él les explicaba la historia a ellos y les ilustraba de la vida cotidiana para enseñarles a las personas comunes. Él les expresaba, les enseñaba esa enseñanza que les llegaba al corazón, que les llegaba a sus mentes, a la necesidad que ellos tenían en ese momento. Y entonces aquellas personas se quedaron asombradas y decían: pero este es de hijo de José, este hombre, ¿cómo no estudió con aquel gran rabino Gamaliel? ¿Cómo pudo en aquella, no fue a una gran universidad de aquellos tiempos? No, ahí Jesucristo mostró su autoridad al predicar, al enseñar el evangelio de las nuevas de Jesucristo. Ahí Jesucristo enseñó, no solo enseñó en predicar, en darle el mensaje de la palabra del Señor, sino que también Jesucristo allí mostró su autoridad sacando los demonios, expulsando a aquellos malos espíritus. No solo Dios mostró su autoridad cuando aquellos demonios huían, que Jesús solo mencionaba el nombre de Jesucristo, los demonios se iban. No solamente ahí mostró la autoridad, también mostró la autoridad sanando las enfermedades de aquellas personas, sanando de diferentes enfermedades. Aquella multitud miró que Jesús multiplicó los peces, el pan, que se saciaron y sobró. Jesucristo mostró ahí la autoridad, y no solamente mostró la autoridad ahí de predicar,
de sanar, de echar fuera demonios, sino que en su divinidad Jesucristo mostró, perdonando los pecados, que Él era Dios. Que Él era Dios. Ese era las predicaciones y la autoridad que Jesucristo tenía cuando Él predicaba. En Marcos 2:1 dice: entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra de Dios. Mire, la gente, la multitud, cuando escuchó decir Jesucristo ya llegó a la ciudad de Capernaum, la gente dice que se amontonó. De inmediatamente dice que se juntaron muchos, de manera que dice que ya no cabía en esa casa donde Jesucristo estaba. Pregunto, ¿a qué iba la gente? ¿Con qué propósito iban las personas cuando escucharon hablar que Jesús estaba ahí? ¿Será que la gente iba porque necesitaba escuchar la palabra de Dios? ¿Será que la gente iba porque necesitaba salvación, el perdón de los pecados? Pregunto, ¿la gente iba porque necesitaba, su alma, su espíritu necesitaba, tenía sed de escuchar a aquel maestro de maestros? Aquello, me imagino a Jesucristo predicando unas enseñanzas hermosas, preciosas, gloriosas, con poder, con gloria. ¿A eso iba la gente? Iba a esas personas porque se amontonaron, que no cabía. Yo me imagino que estaba la casa repleta, llena, que hasta afuera haber habido personas. Algunos quizás llegaron por curiosidad, para ver, vamos a ver qué va a hacer ahora Jesús, ese tal Jesús. Otro tal vez llegó por un milagro, otro también por otro milagro. ¿Será que también otro llegó a haber dicho, voy a ir para ver qué va a dar de comida ahora, qué alimento va a multiplicar Jesús? O otro haber llegado, sí, quizás con anhelo de escuchar la palabra de Dios, pero es mínima la persona que llegó ahí quizás con necesidad del alma, con necesidad de su espíritu. ¿Será que eso, otro haber llegado? Vamos a ver en qué se equivoca. Vamos a mirar en qué él traiciona la ley de Moisés para agarrarlo y meterlo a la cárcel. Haber pensado todo eso, las multitudes cuando llegaron ahí a buscar a Jesús. Las multitudes con eso, con milagros. Ellos iban más que todo por milagros, por su sanidad físicamente, no espiritualmente. Pero dice que Jesucristo les predicaba la palabra de Dios. Jesucristo les enseñaba, les haber dicho, arrepentíos, el reino de los cielos se acerca. Miren, vuélvase de los malos caminos, apártense de la idolatría, vuelvan a la senda antigua, apártense, ya no sigan más en ese camino. Les hablaba, les predicaba, les enseñaba. Pero la gente buscaba otra cosa, buscaba milagros. No buscaba, pero la prioridad de Jesucristo no era eso. La prioridad de Jesucristo era el alma, era perdonar los pecados, era salvar a las personas. Esa era la prioridad de nuestro Señor Jesucristo, y esa es la prioridad de Jesucristo hoy en día, es de perdonar a aquel que está cautivo, es perdonar a aquellas almas que están afuera. Esa es la prioridad de Jesucristo ahora en día. Pero Jesucristo les predicaba la palabra de Dios. Es tan importante, hermano, que
me imagino aquel maestro predicándoles, enseñándoles para que atesoraran, para que la tuvieran en sus corazones. Esa palabra de Dios es tan importante que nosotros escudriñemos, que nosotros nos metamos a estudiar la palabra de Dios, como dice en el Salmo, que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, porque la palabra de Dios nos guía, la palabra de Dios nos exhorta, la palabra de Dios nos conforta si estamos en pecado, la palabra de Dios nos alimenta, nos sacia. Si estamos tristes y vamos a esos salmos, la palabra de Dios nos ayuda. Y conocemos no solo todo tantas deliciosas, deleitarnos en la palabra de Dios, sino que también conocemos los atributos del Dios viviente. Conocemos a ese ser tan supremo, a ese ser tan extraordinario. Al escudriñar la palabra de Dios, ese era el propósito de Jesucristo, era predicar, enseñar, pero la gente no quería. La gente no. Y no vamos lejos. Hoy en día eso sucede. Y hoy en día eso sucede, hermanos. Cuando dicen, ya pasan en Facebook, en diferentes plataformas sociales o anuncia, viene X apóstol. Dice Congreso o milagros de sanidad y de milagros. La gente corre, la gente llena iglesia, la gente llena estadios. ¿Por qué? Porque buscan milagros, buscan sanidad en su vida física. Corren al escuchar que viene tal apóstol que sana los milagros. Pero si dice en Facebook o dice el pastor, va a haber un estudio de la palabra de Dios, somos pocos los que nos apuntamos. Somos muy pocos. Yo veo en Facebook, hay una universidad que dice, ven ahí un instituto, estudia la palabra de Dios 2 meses, 3 meses, un discipulado, mucho, pero son pocos. No queremos pagar un precio para estudiar la palabra del Señor. Buscamos milagros, buscamos esos milagros, pero el Señor Jesucristo, su prioridad era perdonar los pecados, salvarlos y que entendamos la palabra de Dios. Él los explicaba, la palabra del Señor. Dice en Juan 6, 1 y 2, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, de Tiberia, y le seguía gran multitud. ¿Por qué la multitud seguía a Jesús? Dice aquí, porque veía las señales que hacía en los enfermos. Mire, la gran multitud seguía a Jesús porque miraban las señales. Ahí dice, porque veían las señales. No dice, la multitud seguía a Jesús porque les gustaban las enseñanzas que él daba, porque estaban tan apasionados de escuchar a ese maestro de maestros. No, dice, le seguía la gran multitud porque veía las señales que hacían en los enfermos. La gente sigue por milagros. La gente sigue porque tiene una necesidad física. No sigue porque necesita su alma. Y Jesucristo, Él quería que le siguieran por su sanidad interior, por su alma, por su salvación. Dice en Lucas 9:10, vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que había hecho y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió y él les recibió y ¿qué hacía? Les hablaba del reino de Dios. Jesucristo, su prioridad era anunciar el reino de Dios, anunciar las nuevas de salvación, que se arrepintieran. Ese era el mensaje de Jesucristo. Pero luego dice, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Jesucristo les hablaba
de la palabra del Señor, pero la gente buscaba milagros físicos, no buscaba que necesitaba su alma, sino que necesitaban esos milagros físicos. En Juan 5:28 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida eterna. Jesús dice: tengan por seguro, miren, en verdad yo les digo, escuchen mi palabra, pongan su oído atento a mi voz, a mi llamado. Lo que yo quiero que ustedes aprendan es que vengan a mí. Miren, el reino de Dios está cerca. Miren, arrepiéntanse de sus pecados, vuélvanse de los malos caminos. El reino de Dios está cerca. Escuchen lo que yo les estoy diciendo. Pongan atención a mi voz, a mi llamado. Ese era el mensaje. De verdad, Jesús, su prioridad era la salvación de las almas perdidas, de alcanzar aquellas almas que estaban perdidas. Esa era la prioridad de nuestro Señor Jesucristo. En Marcos 8:35 dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿Qué provecho tiene el hombre? Ganar todo el mundo, tener riquezas, mansiones grandes, aviones, carros de lujo, y su alma se pierde. ¿De qué le sirve ganar todo? Sus títulos universitarios, sus posesiones, porque hermanos, el ser humano tendemos a querer más. Entre más tiene, más quiere. Más y más y más queremos. Pero el Señor Jesucristo dice que ¿de qué le sirve ganar todo el mundo y su alma se va a perder? Se va a perder esa alma. Hermanos, no es que sea malo todo aquello de tener. Simplemente que cuando el ser humano logra el tope y tener todo, se aparta de Dios. Se aleja de Dios, pone su mirada en aquello que él tiene en la cuenta del banco, pone su mirada, dice: ya no necesito de Dios, estoy bien aquí. Le digo de experiencia que conozco, trabajo con una gente que tiene mucho dinero y yo los veo y digo: su Dios es el dinero. Y lo que ahí en medio de esa casa es su posición, su dinero, todo. Pero su alma está perdida porque ellos tienen su ego alto, porque lo tienen todo y no necesitan nada, más se han olvidado de que el que da todo es Dios. A Él le pertenece todo le pertenece a Dios. Todo es de Él y para Él. Todo le pertenece al Señor Jesucristo. Él, por gracia de Dios, le ha dado. Joven, si usted estudia, no se olvide de Dios. Nunca se olvide de que por gracia Dios le ha dado esa oportunidad de estudiar. Por gracia Dios le ha dado esa misericordia de que usted va a la universidad y un día usted se gradúa. Dele la gloria a Dios, dele la alabanza al Señor. No se olvide y ponga a Dios primero en sus proyectos, en sus planes. Ese título se lo ofrece al Rey de Reyes porque Él le ha dado la gracia, y cuando Él quiere se lo quita todo le quita. El ser humano tiende, hermanos, a orgullecernos, como dijo el rey Nabucodonosor en Daniel 4:30. Aquel rey, aquel gran imperio
poderoso, que cuando él ya había construido, logrado, todos sus triunfos, y miró aquella gran ciudad, quizás se fue a aquella azotea arriba, y el rey Nabucodonosor dijo: no es esta gran Babilonia que yo, dijo, he edificado. Fíjese bien, no es esta la gran ciudad que yo edifiqué para casa real con mi poder y para la gloria de mi majestad. Él dijo que él había edificado para su gloria. Él se enalteció. Todos sabemos lo que sucedió después. El ser humano nos tendemos a que cuando ya logramos todo, el orgullo es terrible. Hay que pedirle a Dios tener un corazón humilde, sencillo, transparente, puro, caminar en rectitud, en obediencia al Señor, tener un corazón enseñable. No todos lo sabemos, hay que aprender. Pero este rey no, se enalteció y dijo que él lo había hecho todo. Así somos como ser humano, tendemos a hacer eso como hizo este rey Nabucodonosor. Pero el Señor le dio lo que, continúa en el pasaje, pero no vamos a seguir ahí, sino que solo quería basarme en eso, que él dijo que él lo había hecho todo. Y no todo es de él. A veces si Dios nos bendice, hay que ser agradecidos con el Señor. Hay que ser humilde. Hay que, si el Señor nos bendice, es para bendecir a otros, para ayudar la obra del Señor, para ayudar a misiones, hermanos. Hay tanta necesidad en el mundo. Los misioneros que llevan el evangelio a diferentes partes del mundo, no solo llevan el evangelio de la palabra de Dios, también aquellos niños, aquellas mujeres, hombres necesitan de comida, necesitan de vestido, necesitan de tantas cosas, medicina. Y ellos llevan la palabra de Dios a diferentes partes del mundo. Por esos ministerios grandes, por esos misioneros, la palabra del Señor llegó a diferentes partes de nuestras tierras, de México, Guatemala, El Salvador, a muchos lugares de los continentes, por esos misioneros. Y entonces Dios nos bendice para bendecir, para la obra del Señor, para dar. Hay que pedirle al Señor que tengamos un corazón bondadoso, generoso, a dar a la obra del Señor. Pero a veces nos cuesta dar ofrenda. Nos cuesta a veces dar los diezmos. Aquí no se obliga a nadie a dar diezmo, ofrenda, es voluntario. Como dice en 2 de Corintios 9:7, que hay que dar tenemos que dar con agradecimiento, que cada uno dé conforme propuso en su corazón. Que demos de lo mucho que Dios nos ha dado, tenemos que darle al Señor. Tenemos que ser agradecidos, pero a veces nos portamos como aquellos leprosos que les pidió al Señor el milagro, pero eran 10 y solo uno fue agradecido. Solo uno llegó a darle gracias a Dios y los otros 9 no llegaron. Hay que pedirle al Señor, que el Señor nos ayude, hermanos, a tener ese corazón generoso. Segundo punto dice: ¿por qué Jesús primero perdonó al paralítico y no lo sanó? En Marcos 2:3-4 dice: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podía acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Mire estas 4 personas, que ellos no fueron donde Jesucristo porque ellos necesitaban un milagro. Ellos fueron porque
ellos se acordaron, quizás era un amigo, un familiar, un vecino, qué sé yo, pero ellos se acordaron de aquel paralítico que estaba postrado allá, de aquel paralítico que necesitaba ayuda porque él no podía ir solo. Ellos se acordaron de él y dice que lo llevaron y llevaron en aquella camilla para llevarlo ante Jesucristo. Pero cuando llegaron a aquella casa, esa casa estaba llena, aquella casa ya no cabía la gente. Y cuando llegaron, la gente no le iba a decir, pase usted, pase, ¿verdad que no? Ahí ellos buscaban su milagro cada uno. No le iban a dar permiso, pobrecito este paralítico, no puede. Sí, abran paso, vamos. No, hermanos. Y dice que aquellos 4 rompieron el paradigma, rompieron ese obstáculo. Y dice que, pues no, la gente no me da permiso, lo vamos a hacer de otra manera. Y dice que subieron al techo de esa casa. Subieron, quizás 2 se quedaron con el paralítico y 2 se fueron arriba del techo. No dice la Biblia. Pienso, yo me imagino eso y digo, se fueron allá y empezaron a hacer esa abertura. No iba a ser una abertura pequeña, iba a ser una abertura muy grande para poder bajar esa camilla. Imagínense usted, Jesucristo estaba predicando, dando ese sermón tan precioso, tan glorioso. Jesucristo estaba ahí, aquella gente estaba escuchando al maestro de maestros y de pronto arriba cae algo y se para la predicación. Porque los techos de antes no eran así como es ahora, sino que dice que era como barro y palmeras, pues habían las vigas, pero eran diferentes. No sé, yo me acuerdo en mi país las ramadas que se hacían, los techos de palma, pienso yo, y digo, así haber sido. Me puse a buscar y me salió una casa más o menos así. Entonces cayó en la basura de palma a tierra y Jesucristo dejó de predicar y la gente se quedó mirando aquellos hombres que bajaron a aquel paralítico y dice que lo pusieron ante los pies de Jesucristo. Mire que cómo estos hombres llevaron esa fe de ellos, cómo ellos buscaron eso de llevar a este paralítico ante Jesucristo. Qué precioso lo que ellos hicieron. No buscaron para ellos, ellos estaban ayudando al paralítico. En Marcos 2:5 sigue y dice: al ver Jesús la fe de ¿quién? De ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Mire usted, la fe de aquellos 4 hombres que llevaron al paralítico ante Jesucristo. ¿Por qué Cristo no sanó a este paralítico? Jesucristo no lo sanó, él lo hubiese podido al instante, porque Él es Dios y para Él no hay nada imposible. Pero Él no lo hizo para demostrar que para Jesucristo lo más valioso, lo más importante es perdonar los pecados, es la salvación del ser humano. Por eso Jesucristo perdonó primero los pecados de este paralítico. El Señor Jesucristo perdonó al paralítico para demostrar también que Él era Dios, porque solo Dios es quien perdona pecados. No hay nadie más, solo Dios perdona los pecados de toda la humanidad, solamente. Entonces Él demostró ahí que Él era Dios. Está otro ejemplo también en Lucas 7:36 hasta el 50, que dice que una mujer llegó a la casa de Simón el fariseo, lo había invitado a Jesucristo y Jesús llegó a esa casa de Simón el fariseo y aquella mujer llegó, dice, con un bote de perfume de alabastro. Y dice que aquella mujer, cuando llegó, esa mujer era pecadora, esa mujer sí iba buscando su
perdón de pecado. Esa mujer sí iba porque necesitaba que Jesucristo la perdonara. Esa mujer sí iba con necesidad en el alma, en su espíritu. Y dice que cuando esta mujer llegó, besó a Jesús, derramó ese perfume era precioso el olor, quizás se salió. Y dice que me quiero basar en el versículos 48, y Jesús al ver aquella mujer lloraba, aquella mujer enjuagaba, besaba los pies del maestro de maestro, besaba a Jesucristo, porque aquella mujer estaba arrepentida por lo que ella había hecho. Y esta mujer dice que con amargura, quizás de alma, esta mujer estaba ante el maestro, ante Jesús, pidiéndole perdón. Lloraba, no hablaba. Quizás esta mujer solamente lloraba amargamente. Y dice en el 48, le dice Jesús a ella, y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, dice, comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Ve en paz. Mire usted, tu fe te ha salvado. Ya puedes irte en paz. Ya perdoné tus pecados. Ya yo conozco tu corazón, que tú viniste con un corazón arrepentido, humillado, constrito allí ante mí. Jesús perdonó los pecados. ¿Y qué los escribas? ¿Qué pensaban? Vamos a ver en la palabra de Dios aquellos grandes doctores de la ley, ¿qué pensaban cuando Jesucristo perdonaba a los pecados a esta mujer y al paralítico? En Marcos 4, ahí mismo donde estábamos, 2, 6, 8, dice: estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Mire, estos hombres estaban en su mente pensando que quién era este que solo Dios perdona pecado. Hermanos, ellos estaban diciendo la verdad, porque solo Dios perdona pecados. Ellos estaban en lo seguro, estaban en lo correcto, que solo Dios perdona los pecados del mundo. Pero lo que ellos no entendían era que Jesús era Dios. Lo que ellos no entendían, que Jesucristo era el Dios, que Jesucristo era el Verbo hecho en carne. Lo que ellos no entendían, que Jesucristo era el Hijo del Dios viviente. Ellos no entendían eso, que Jesucristo es Dios, que Él es el único que perdona los pecados al mundo. Eso no podía en su mente finita entender que Jesús era Dios. Ellos estaban en lo correcto. Jesús no podía perdonar los pecados. Ellos estaban en lo correcto, que solo Dios. Pero Jesús era Dios, el Verbo hecho carne. Gloria a Dios. Ese Verbo sí puede perdonar los pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Luego el versículo 8 dice: y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Jesús, conociendo la mente de estas personas, Él sabe todo, porque es Dios. Él lo conoce todo. Aquellos escribas no lo habían divulgado, sino que lo habían pensado en su mente. Como está usted allí, piensa, no sé qué piensa, pero Dios conoce su mente. O sea, Dios sabe lo que pensamos. Él conoce todo. Dice en el Salmo 139: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y me levantar.
Él es el que escudriña la mente. Él es el que escudriña sus corazones. Él es quien sabe todo lo que dice que no está nuestra palabra en nuestra boca. Mas aquí ya lo sabe todo. Todo lo sabe. Jesucristo sabía todo. Y ahí Jesucristo mostró su omnisciencia, que Él es poderoso, que Él lo sabe todo, que no hay nada oculto para Jesucristo. No hay nada oculto para Él, porque Él lo sabe todo, porque Él es Dios poderoso. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. En Marcos 2, 9, 12 dice que es más fácil decir al paralítico: ¿tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él, levantando enseguida, tomó su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Aquella gente salió maravillada, aquella gente salió asombrosa de haber mirado aquel milagro tan extraordinario que Jesucristo hizo en ese lugar. ¡Guau! ¡Qué poderoso es el nombre del Señor Jesucristo! Gloria al Señor. Dice 4 puntos. El Señor Jesucristo perdonó al paralítico y lo sanó, porque en la cruz pagaría por las dos cosas. Lo repito, el Señor Jesucristo perdonó al paralítico y lo sanó, porque en la cruz pagaría por las dos cosas. Jesucristo en la cruz pagó el pecado y la sanidad. En Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos la justicia, y por cuya herida fuisteis sanado. Jesucristo en la cruz del Calvario pagó ese precio tan alto. Jesucristo allá en la cruz del madero llevó nuestros pecados y nos hizo libres. Por eso Él tiene la autoridad de perdonar pecados, porque Él murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. Él pagó ese precio tan alto que su sangre fue derramada por usted y por mí. Y no solo pagó nuestros pecados en la cruz del Calvario, también por sus llagas nosotros fuimos curados. Él llevó en la cruz las heridas y somos sanados. Pero lo más importante de Jesucristo no es la sanidad física, sino que es la sanidad de nuestra alma. Que nosotros vayamos a Él con un corazón contrito y humillado, pidiéndole a Él si le hemos fallado: Señor, me arrepiento de lo que yo he hecho. Señor, aquí está mi alma. Mira, Señor, mi humanidad, esta carne. Aquí estoy delante de ti. Y Él mira aquel corazón que usted va, usted se presenta, usted se postra ante el Señor Jesucristo. Y Él mira y Él le perdona, y después Él lo va a sanar. Después viene la sanidad física, pero lo más importante de Jesucristo era la sanidad del alma, la sanidad interior, la sanidad que nosotros tengamos esa sed, esa hambre de buscar la presencia del Señor, esa sed de escudriñar su palabra, esa sed de adorar, que nos deleitemos en Él, que busquemos que cuando vengamos a la casa del Señor, que no sea solo por salir del compromiso, sino que nos deleitemos, que vengamos aquí con perspectiva de adorarle, con esa devoción, con ese deleite de exaltarle, de glorificarle, de alabarle, que busquemos, que vengamos con hambre de nuestra alma,
con hambre de sed de espíritu, no físicamente, hermanos. Después Dios nos va a añadir, y como Él dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y después todo viene por añadidura. Esa era la importancia de nuestro Señor Jesucristo, la salvación. Y luego, ¿qué hizo el paralítico? Dice que le dio la gloria a Dios. En Lucas 5, 25 y 26 dice: al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios, y todos sobrescogidos, asombros, glorificaban a Dios lleno de temor, y decía: hoy hemos visto maravillas, hoy hemos visto maravillas. Mire usted, mire hermano, aquel paralítico, Dios lo perdonó, que era lo más importante, pero estaba postrado a saber de cuánto tiempo. Ese paralítico le dio la gloria a Dios. Ese paralítico se fue dándole gloria al Señor, adorándole, exaltándole al Señor, glorificando al Señor. Allá afuera hay muchos paralíticos, no físicamente, paralíticos en alcoholismo, paralíticos en la drogadicción, paralíticos de homosexualidad, de lesbianismo, paralíticos espiritualmente. Hay muchos. Hermanos, es tiempo de ya no estar paralítico. Es tiempo de decirle: Señor, aquí estoy. Señor, ayúdame. Yo no puedo. Este país, el afán y la riqueza, el querer, el más, nos agobia. Pero qué hermoso es que cuando nos metimos con el Señor, que cuando le buscamos de todo corazón, el Señor se glorifica, el Señor se deja sentir en nuestros corazones. Y le somos agradecidos y le amamos al Señor y le adoramos al Señor y le buscamos al Señor con devoción, con deleite, con pasión, con amor. A ese ser tan extraordinario, a ese ser glorioso, a ese ser maravilloso, a ese ser grande, poderoso, a ese ser infinitamente grande, que no hay nadie como Él. Él es el único. Él es el Dios poderoso. A Él, hermanos, a Él, solamente a Él tenemos que salir. Gloria al Señor. Concluyo. Ellos buscaban milagros. Aquella multitud, aquella muchedumbre buscaba los milagros físicamente. Y Jesús hizo milagros extraordinarios, grandes, prodigios, maravillosos, que la gente se asombró. Pero ¿sabe cuál fue el milagro más glorioso y grande y poderoso? Fue la salvación, fue el perdonar a aquel paralítico. Ese fue el milagro más grande, y ese es el milagro más grande que sigue ahora en día, que eso es lo que Jesucristo quiere, es salvar las almas perdidas. Ese es el milagro más glorioso que Jesús nos puede dar. Dice en Juan 3:17. Si gusta, ya se puede ponerse de pie, que con esto termino. En Juan 3:17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Dios no mandó a su Hijo solo por mandarlo,
sino que lo mandó a su Hijo al mundo para no condenarlo, sino para que el mundo sea salvo, para que haya salvación de las almas. Ese fue el propósito, la salvación, porque es lo más importante. Como le vuelvo a repetir, ese es el milagro más glorioso, es la salvación de las almas, porque Jesucristo no quiere que nadie se pierda, nadie, que todos vengan a los pies de Jesucristo, que todos vengan arrepentidos a los pies del Maestro, que Él está con los brazos abiertos esperando a aquellos que están en pecado, aquellos que están dolientes. Jesucristo está con los brazos abiertos esperándolo. Dice: aquí estoy, yo te amo, yo no te condeno, aquí estoy con los brazos abiertos. Ese es el milagro más extraordinario que nosotros pudimos tener. Es la salvación, es de estar aquí. Muchos están en otros lugares, quizás tomados, quizás en otros conciertos, adorando. Usted sabe a quién adora, pero nosotros ahora, Jesucristo nos dio la salvación, que fue la más importante, y estamos aquí en esta noche adorando al Señor, glorificando al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Ese es el regalo más precioso, la salvación de nosotros. Gloria al Señor. Vamos a venir en palabra de oración, hermanos. Con esto concluyo este mensaje. Oh amantísimo Padre Celestial, gracias, mi Padre Santo. Gracias, Señor, por esa salvación tan preciosa que tú nos diste, Señor. Gracias, Señor, por perdonar nuestros pecados en la cruz del Calvario. Tú lo llevaste, Señor. Gracias, Señor, que ahora estamos aquí, Señor, dándote alabanza, dándote gloria, bendiciéndote, honrándote a ti, porque solo tú eres, Señor, el único que merece toda alabanza, el único que merece toda exaltación, toda gloria y toda honra es para ti, mi Señor Jesucristo. Te alabo, te bendigo, te exalto, te glorifico, Señor. Gracias, gracias por morir en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por salvarme de aquel mundo que estaba. Gracias, Señor, porque en mi corazón hay gratitud, de alabanza, cántico de júbilo a ti. Alabado sea tu nombre, Señor. Bendito el que reina por los siglos de los siglos. Oh, tú fuiste como cordero, Señor, allá en aquella cruz. Gracias, Señor. Gracias porque ahora te alabamos, te bendecimos, te exaltamos a ti, mi Señor. Gracias, gracias, mi amado Señor Jesucristo, por abrirnos nuestros ojos, poder ver más allá. Cuán glorioso será aquel día que estaremos contigo alabándote y glorificándote a ti. Bendito seas, Señor. Gloria a ti, aleluya. Amén y amén. Alabado sea el Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor en esta preciosa noche. Que el Señor les bendiga. Y aquí llega mi tiempo.